esa mezquindad de los políticos de siempre destruyó, ¿no?, la esperanza de millones de ciudadanos que queríamos un cambio verdadero. Y en sus propuestas vemos más de lo mismo. Yo estoy cansado de ver los mismos rostros, como muchos ciudadanos, con los mismos discursos, las mismas prácticas. Y la caída del bloque de unidad se ha dado por las peleas de siempre, ¿no? Concentrarse en quién va a la cabeza, quién es el caudillo y nunca discutir las ideas. Entonces entro por eso a la política y siempre digo en equipo, porque esto no es algo que se hace solo, no como un político más, sino eh, como un ciudadano, ¿no? Como un ciudadano más que quiere entrar a la política, o sea, un ciudadano común de a pie que forma parte de la política sin ser el político de siempre, ¿no? Creo que ese es lo que estoy tratando de decir. Y por eso es que la gente que apoya es gente de a pie, sin más compromiso que ayudar. No tenemos presupuesto de campaña, no tenemos las estructuras que tienen todos los partidos. Y, y hablamos de los problemas de verdad que tiene Bolivia, ¿no? Hablamos de que no basta sacar al movimiento al socialismo, no basta arreglar la economía. La cosa es que vamos a hacer después de que arreglamos la economía y se va el más. ¿Qué futuro es para Bolivia? ¿Qué visión de país? Bolivia, decimos nosotros, necesita un nuevo comienzo, un nuevo contrato con su gente, un nuevo rumbo. Nosotros no venimos a ser parte de este sistema, venimos a ver su final. Como la computadora hay ese botón de resetear, ¿no es cierto? Empezar de nuevo, ¿no? Hacer un reseteo importante, porque nosotros sabemos que el problema de Bolivia no es la falta de dólares ni la falta de gasolina, es la sobredosis de poder del Estado, es el mecanismo que nos han inventado de que redistribuyendo riqueza se saca al país adelante y no creando riqueza. Es la perversión que hemos visto en este Estado impune, que ha hecho de la justicia basura, ¿no? Un ministro de justicia manipulando al poder judicial, algo que hemos advertido nosotros hace meses que pasa en Bolivia y nos ha dado la razón el ex ministro actual. Un Estado que está armado para oprimir, extorsionar, para repartir privilegios, para ser prebendal. Entonces hemos entrado a la política con esa idea. Y si a eso lo llaman outsider, pues dámelo lo que quieran, la verdad, pero eso es, no es nada más que eso. Claro, quizás tiene que ver con la impronta, con eso que dice usted, un poco, digamos, de el naturalizar esto de venir construyendo una campaña desde las redes sociales. Hay una similitud, yo creo que por ese lado también viene esa de la comparación, ¿no? Primero usted ha sido como una fuente de consulta sobre temas económicos y de pronto se lo empieza a mencionar como posible nombre que acompañe a alguno de estos tradicionales políticos. eh, se lo vinculaba en algún momento con algunas candidaturas, que hoy no tiene sentido que lo diga, porque ya es candidato presidencial, pero en algún momento se hablaba de que sería el candidato ideal, por muchas razones. De pronto siempre se habla de también un enfoque muy tradicional, que para conquistar el país el binomio que participe debe tener ambos componentes, el occidental y el oriental. Entonces siempre se hablaba de Jaime Dun, que podría ser un buen candidato a vicepresidente. ¿Por qué? Porque hay esa cierta mística de poblaciones en el país, ¿no? Uno dice, por ejemplo, Tupiza, uno dice Punata en Cochabamba, dice Camiri en Santa Cruz, y hay mística, hay poblaciones, no todos los pueblos son iguales. Entonces mucho se habla también del tema de Camiri, pero eso pasó, y precisamente a partir de eso que le menciono, de su irrupción como analista, como crítico en temas económicos, se hablaba de usted como una gran posibilidad de un acompañante. Hoy eso ha cambiado, tiene protagonismo propio, y como usted dice, se va armando a través de el boca a boca, las redes sociales, que de alguna manera hay ese paralelismo con la figura de Milei. Quizás
no hay la frontalidad de Milei que es propia también del histrionismo de los argentinos, ¿no? Milei ha construido una candidatura con elementos visuales muy agresivos, viva la libertad, carajo, agarrar la Sí, motosierra, que de pronto, capaz que al final, cuando uno ve sus resultados, al principio no parecían muy serios. Sin embargo, entiendo que, o sea, a dónde quiero ir con la pregunta, que sí efectivamente esta idea del outsider o del diferente en la política tiene cierta analogía. Ahora yo le pregunto a raíz por ejemplo, lo que está sucediendo en este instante con su candidatura y lo que tiene que pasar hasta el 25 de junio, eh, esto de también tener la inexperiencia como candidato, no sería que le ha jugado esta pequeña mala pasada de no consolidar toda la documentación. Yo lo escuchaba, si no me equivoco, con Cecilia Bellido, con alguna colega periodista, en el sentido de que terminó siendo preso de la burocracia para poder habilitar plenamente sus documentos como candidato. Pero me imagino, digamos, que muchos otros candidatos tradicionales saben que estos procesos se tienen que hacer y los van acomodando, ¿no? correcto, correcto. Claro, y ahí hay Ujú. varios temas que hay que ver. Primero, inexperiencia en ser candidato y en la política de siempre, sí, te reconozco, cero experiencia en eso. Nunca he sido candidato y nunca he sido el politiquero que ves hoy en día, ¿no? Entonces, no tengo experiencia en eso y ni quiero aprender de eso. Más bien me alejo de eso, porque esas metodologías que usan, la forma que actúan, no es la que el boliviano ciudadano de a pie quisiera, ¿no? La forma como eligen sus candidatos, sus diputados, sus senadores, la cantidad de plata que corre, la venta de cargos, eso es normal en la politiquería, en nosotros no. Por eso somos la campaña, te aseguro, más pobre de la historia de Bolivia. Eh, Nuestro presupuesto de 5.000 bolivianos ya se ha ejecutado hace 3 semanas y hasta ahí llegamos, ¿no? Pero bueno, eso no significa que no tengamos apoyo, claro que sí. Hoteles que nos regalan una noche de hotel, agencias de turismo que nos proveen de pasajes, pero efectivo, no hemos manejado más de 5.000 bolivianos. Pero bueno, estamos en ese tema. Sí hay colaboración también que empezó a llegar un poquito más en efectivo, montos razonables, pequeños, ¿no? Para cubrir una y otra cosa. Pero sí, te repito, cero experiencia en la politiquería de ahora, ¿no? Cero experiencia. Pero sé que es muy fácil decir, caramba, Jaime, si tenía que hacer los papeles, ¿por qué no los hizo si él sabía que se hace así? Claro que sí. Y tenemos la gente con la experiencia eh, legal, ¿no es cierto?, para hacer esas cosas. Pero hay un temita que la gente a veces no toma en cuenta y no se da cuenta que mi candidatura no es como la candidatura de los demás señores. En mi candidatura se está observando la cosa con pinzas. Yo tengo un tratamiento, entre comillas, especial, digamos, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo. O sea, no es que mi trámite no sale porque Jaime Dung no sabe cómo llenar un formulario, como dicen algunos analistas. No, por supuesto, que ya está lleno hace tiempo. Lo que pasa es que alguien no lo procesa. Lo que pasa es que se interrumpe el proceso. Mi candidatura, ahorita está en las noticias el tema de una solvencia fiscal, Mm. pero ¿cómo empezó la candidatura? Primero, con tropezones, con un supuesto golpe de Estado, donde Jaime Dung participó, imagínate, un ataque brutal, amenazando mi libertad. Después hacen aparecer documentos de que Jaime Dung fue masista, falsificando documentos, que es algo que ya se está terminando la investigación, la Corte Electoral ya ha reconocido que la firma no es la mía, y tenemos... Pero una consulta, pero Sí. usted nunca formó parte del directorio de lo que anteriormente se conocía como NAFIO.
Nacional Financiera Boliviana, sí, pero no es una empresa estatal, Nacional Financiera Boliviana. El Estado Es una tiene empresa que tiene acciones, capital estatal. tiene capital, pero no es estatal. Cuando tú ves la ley de las empresas del Estado, no figura Nafibo ahí. Pero quiero aclarar, yo sigo en AFIBO, Sociedad de Titularización, Sociedad Anónima, una empresa totalmente privada. Y eso fue mucho antes del movimiento al socialismo, por si acaso, 5 años antes, ¿no? Entonces, hablan de Jaime Dunn, gerente general del Banco de Desarrollo Productivo. Nunca he sido gerente general del Banco de Desarrollo Productivo. Es ¿Ha más, sido consultor de alguna manera desde el 2005 para adelante del Banco de Desarrollo Productivo, consultor no, externo? no, del Banco de Desarrollo Productivo, nunca, Nunca. nunca, nunca. Ok. Lo que confunden es con BDP, Sociedad de Titularización Sociedad Anónima. Es otra empresa que no tiene nada que ver con el Banco de Desarrollo Productivo. Pero bueno, ahí No tiene está. nada que ver con el gobierno. O sea no es una entidad estatal. A eso me Ujú. refiero. Es igual que la CAF tiene acciones de Bolivia, pero no Sí, hace sí, que sí. la CAF sea una entidad estatal, ¿no es Claro, cierto? es importante, digamos, en esa narrativa. ¿Por qué? Porque en algunos casos uno diría que incluso a veces esto puede terminar jugando a favor suyo, porque si fuese tan inocua la participación de Jaime Dunn en política, ¿por qué se toman estos recaudos, por ejemplo, de vincularlo de alguna manera con el movimiento al socialismo, después de esta acusación? Vinculada con lo que pasó el año pasado en Plaza Murillo y las tanquetas y Zúñiga, que al final nunca se terminó de entender el guión. Pues de alguna manera sí, le reconozco por ese lado que hay algún tipo de afán, digamos, de vincularlo con hechos y vincularlo con el gobierno de alguna manera. Y me parece interesante que conversemos de eso. Yo me quedé el otro día pensando cuando veía que usted hablaba un poco del tema de su no participación en las encuestas. Y bueno, tengo entendido también, no soy jurista, pero sí tengo entendido, he leído un poco de este tema de la ley de partidos políticos y la normativa electoral, que mientras no pueda sanear toda su documentación, no puede participar de encuestas. Pero al mismo tiempo sigo pensando que también esto puede hasta jugar a su favor, es decir, ¿por qué precisamente usted es el candidato al que no se le permite aparecer en las encuestas? Claro, mira, pero revisando la norma en detalle, Uh no -huh. existe realmente algo que diga si usted no presentó su carpeta, no participa en encuestas, porque fíjate cómo ha sucedido el tema. Presentan sus carpetas y todavía no son candidatos. Nadie es candidato oficial cuando presenta su carpeta. Tú eres candidato oficial cuando eres autorizado, eres habilitado. Pero sin embargo, las encuestas se ha hecho ni bien se presenta una carpeta. Entonces, en realidad, cuando presentan todos sus carpetas, yo no lo hago, legalmente seguimos siendo precandidatos todos, porque ninguno ha sido habilitado. Entonces, las encuestas se han hecho en un periodo donde todos estábamos en especialmente la primera encuesta, se ha hecho cuando todos estábamos todavía sin habilitación. Eso es lo que nosotros reclamamos. Pero no solo eso, lo incluyen a Andrónico. Andrónico, que no solo que no presentó carpeta, sino retiró su carpeta y su partido estaba observado. O sea que él era jurídicamente estaba en una posición realmente peor que cualquiera de nosotros, porque él dijo, retiro mi candidatura, por eso retira su carpeta, ya no era candidato, ni candidato a ser candidato siquiera. Uh -huh. Eso es lo que nosotros reclamamos, que ha habido además como un cambio, saquen a Dunn y metan a Andrónico, eso es lo que hemos visto. Eso sí, quiero cerrar un poco esa parte de la actualidad de su candidatura. Sigue resonando, es más, veo algunos periodistas que incluso insisten en el tema. A ver, ¿qué opina de esto? Pareciera que, digamos, cierta
élite, llamémosla intelectual, periodística, preferiría que Jaime Dunn fuese compañero de y no la cabeza de. Coincide conmigo que, digamos, qué bueno que es este tipo, lo bien que habla de economía, todo, pero no está para candidato. Creo que hay una idea en ese sentido y creo que es una idea contra la que usted continúa luchando. Pero claro que sí, porque, a ver, eso de decir que Jaime sea el ministro de este o sea el vicepresidente, no tiene sentido. ¿Por qué? Especialmente ahora. No podemos hablar en detalle, ¿no es cierto?, sobre las encuestas, aunque yo lo podría hacer, porque al no estar siquiera con mi carpeta adentro, puedo hablar lo que quiera de encuestas, pero Ujú. no lo voy a hacer por respeto y porque me considero ya un candidato, aunque formalmente no lo soy. Pero, ¿cómo, cómo es posible que cuando tú tienes candidaturas que ya han llegado a su techo y están colapsando, y tienes una candidatura de alguien que más bien está surgiendo, cómo el que está surgiendo ahora tiene que ser acompañante secundario de alguien que está colapsando? No tiene sentido. Anoche una Ujú. periodista me preguntó si yo me bajaría para ayudar a los que están primero. Yo dije, ¿cómo me vas a preguntar eso? Más bien los que se tienen que bajar son los que están en caída, no los que están en subida. No tiene sentido. Además, hay un tema. A ver, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Primero, eh, reforma constitucional. Hacer que el ciudadano y las regiones sean los actores principales. Hablar de autonomías profundas y federalismo está en nuestro programa. Cortar de raíz los vínculos entre el Estado y el crimen organizado, pero de entrada, con nombres y apellidos vamos a salir. Declarar al narcotráfico actividad terrorista en Bolivia. La Ujú. ley sobre todas las cosas. Recuperar cada uno de los centavos saqueados por los corruptos. Tenemos ya un inventario de 3.420 millones de dólares con nombre y apellido y dónde está, ¿no es cierto? O quién es el que ha metido la mano en la lata, ya la tenemos. Entonces, si queremos hacer ese tipo de cambio, ¿cómo vamos a ir con una estructura política añeja del pasado a unirnos? Si no, si ellos están con otra agenda, Ujú. no están con Claro, la agenda del cambio, entonces nosotros o nos unimos para cambiar, porque otra vez te repito, la gente lo que pasa es que está pensando a corto plazo, no, tienen que unirse para sacar al más, tienen que unirse para sacar al más y arreglar la crisis. Pero nadie se está preguntando, ¿y qué va a pasar después de que salga el MAS y se vaya la crisis? ¿Qué vamos a hacer con el país? Y es ahí donde entramos nosotros. claro, las preguntas, se están haciendo las preguntas incorrectas, por eso a veces, yo viendo un poco el plan de gobierno de usted, me llama la atención y se lo pregunto directamente, hay un punto donde dice que eliminaría el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Gobierno. Eh, la vida democrática de este país está siempre presente precisamente por el tipo de inestabilidad política que hay siempre en el país. Es omnipresente la figura del Ministerio de Gobierno. El ministro de Gobierno es el tercer hombre, a veces el segundo hombre más importante de este país. Eh, Así es. ¿Cuál es por ejemplo, es muy puntual la pregunta, ¿cuál es el asidero para que en su plan de gobierno esté eliminar el Ministerio de Justicia y eliminar el Ministerio de Gobierno? Capaz, y se lo pregunto, ¿no sería mejor, digamos, eliminar el esquema de corrupción que hay en estas instancias? ¿Por qué sacar de cuajo un ministerio? Le soy honesto y con las disculpas del caso, me No, parece por favor. un tanto demagógica la propuesta. No, no, no. Y para nada demagógica, totalmente práctica y realista. Empecemos por el Ministerio de Justicia. ¿Por qué no tienes preso ahora al exministro Siles? Lo Sí, tienes evidentemente digamos, por la vinculación que existe sabida desde correcto, hace años entre correcto, poderes. correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Ministerio de Justicia se ha creado como un mecanismo de control sobre el Poder Judicial. El Poder Judicial es independiente, nos dicen, pero no lo es porque dentro del Poder Ejecutivo tienes un ministro de Justicia, que es el vínculo absoluto, ¿no es cierto?,
y contundente con el Poder Judicial. Entonces, no hay independencia de poderes. La justicia nunca va a ser independiente si el Poder Ejecutivo tiene un ministro de justicia. Es lo mismo que en el ministro de justicia tengas, perdón, que en el Poder Judicial tengas un ministerio de economía. Es lo mismo, al revés. No tiene sentido. Entonces, si quieres que la justicia sea independiente, no puedes tener un ministerio de justicia y un ministro de justicia con las atribuciones que tiene. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En este gobierno, en el anterior gobierno, en todos los gobiernos, unos más que otros, el Ministerio de Justicia se ha utilizado para manipular todo a favor del Poder Ejecutivo. Por eso, ¿cómo un acto de corrupción se va a investigar si el ministro de Justicia es el que decide qué se investiga y qué no se investiga al final? Eso es lo que hemos visto. ¿Cómo va a haber justicia en el país, especialmente con un gobierno que manipula la justicia a su favor? Y desde el Ministerio de Justicia tienes un ministro que decide quién entra a la cárcel, quién no entra a la cárcel. Es la fábrica de perseguidos políticos, el Ministerio de Justicia. Y si ese ministro de Justicia encima es un abogado que tiene su propio bufete, ¿dónde crees que es el mejor bufete al que tienes que ir para que te solucionen tus problemas? Te lo digo claramente, ¿eh? Así es. Y se vuelve el gran negociador de la justicia en el país, ofreciendo sus servicios. Usted quiere sacar a este preso o ponerlo a este en la cárcel, vaya a mi bufete, desde ahí arreglamos el tema. Entonces, la intención del Ministerio de Justicia en su momento pudo haber sido interesante, pero nunca ha funcionado. Entonces, si quieres cambiar la justicia y la justicia sea independiente, no puedes tener el Ministerio de Justicia. No puedes. Estás vinculando los dos poderes. Por el otro lado, segundo, Ministerio de Gobierno. El Ministerio de Gobierno es una pata del Ministerio de Justicia. Es en realidad es el perro bulldog del Ministerio de Justicia, que lo lanzan, ¿no es cierto?, para ir a cumplir las órdenes que vienen desde el Poder Ejecutivo, es lo que pasa. Entonces eso le da al Poder Ejecutivo la fuerza de decidir quién entra, quién no entra, y debe haber pues reuniones, me imagino, donde se tiene la lista de a quién atacar. Ataquen a este, saquen a este, muevan a este, pónganlo a este en su lugar, cállenle la boca a este. Entonces son mecanismos de represión que están dentro del Poder Ejecutivo. ¿Y por qué se llama Ministerio de Gobierno? Porque funciona para el gobierno, no para la gente. Ahora, eso no significa que el tema de seguridad que se tenga que tener como Estado se vaya a eliminar. Lo que pasa es que se va a reemplazar por un Ministerio de Seguridad Nacional, donde la seguridad va a ser para los ciudadanos, no pues para proteger los intereses del Poder Ejecutivo. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, le agradezco la respuesta. Dentro del planteamiento que usted tiene en su programa, habla, por ejemplo, de temas como la importancia de devolver las inversiones, restituir la libertad económica y de elección, eliminar los controles estatales. Yo estoy tratando de hablar con los candidatos y de preguntarles sobre temas puntuales, porque a veces una entrevista no da para desarrollar todos los programas. Y, por ejemplo, veo que pocos candidatos están hablando sobre un tema que para mí es contundente. Me imagino que para usted, que tiene ese vínculo emocional, afectivo con Camiri, con esta zona del Chaco Nacional, una zona seca siempre, es importante. Según estimaciones de muchos organismos internacionales, 14 millones de hectáreas se han quemado el 2024. Se ha presentado una investigación periodística con profesionales ingleses la semana atrás, donde se acusa formalmente a que gran parte de la responsabilidad de estos incendios en el país tienen nombre y apellido. Se habla de este gran conglomerado internacional de agronegocio como es Cargill, las colonias menonitas y el gobierno. Yo le consulto desde el punto de vista de esa liberalización de la economía, de esa no intervención del Estado que usted plantea, ¿qué se puede hacer cuando haya señales que apuntan a una gran transnacional agroindustrial de ser protagonista o uno de los culpables de este tema de los incendios?
cómo reacciona su plan de gobierno, cuál sería su actitud desde la presidencia, hablando de este tema precisamente de la libertad económica, de la libertad de empresa. Bueno, mira, no voy a yo de manera particular poner sujetos a este problema y mencionar nombres, más allá del hecho de que este es un tema que hay que verlo desde sus raíces. ¿Por qué se queman los bosques en Bolivia? Primero porque hay leyes que lo permiten. Seamos claros con eso. En Bolivia se ha legalizado la quema de bosques. Hay, si no me equivoco, 9 o 10 leyes incendiarias, se llama, donde te dicen, ¿quieres incendiar una hectárea? Paga un monto X. No estoy seguro cuánto es ahora, pero la vez que lo revisamos, creo que era un boliviano, unos 50 por hectárea. Sí, las sanciones eran ínfimas. ¿No? Cambió la ley. Exacto, ¿no? Y quemas, ¿no? Entonces, en realidad, la multa es una autorización. ¿No es cierto? Entonces está mal hecha la ley. ¿Por qué? Pero no es que está mal hecha, está bien hecha a propósito, porque el propósito del gobierno es que la gente queme, ¿no? Recuerda que es igual que el avasallamiento. Es ilegal, pero el gobierno lo permite. ¿Por qué? Porque es justicia social, lo llama. Entonces, que alguien vaya y queme 10 hectáreas para sembrar, ¿no es cierto? Y vender algo, ¿no? Es justicia social también, ¿no? Déjenlos, es su, es, es su momento, ¿no es cierto? Entonces, así lo ven. La corrupción es igual, no, dejen nomás robar, pues es hora también, pues les toca, ¿no ve? Nos toca, ¿no es cierto? Entonces, así es la idea que hay en el gobierno y hay que terminar con eso. En primer lugar, y parte, es una idea que nace muy, muy profundamente del liberalismo que nosotros creemos firmemente. Sobre todas las cosas, el respeto a la vida, el respeto a la propiedad privada y la seguridad jurídica. Entonces, ¿qué significa eso? Cualquiera que está causando daño al medio ambiente, porque eso daña a los seres humanos, a los mismos ciudadanos, está fuera de lo que es el liberalismo y de lo que se quiere hacer. Por lo tanto, todo eso se considera un acto que tiene que ser penalizado con toda la fuerza de la ley. Y por supuesto, cualquier empresa o empresario que está haciendo eso no es el capitalista liberal, no, es un criminal. Es un criminal, porque todos los negocios se tienen que hacer en cumplimiento estricto de una ley, de un marco regulatorio, que no tiene que ser un marco regulatorio que no te permita hacer nada, que te permita hacer las cosas respetando la vida, la propiedad privada, la seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno ve, y hemos visto informes de quienes queman, tienes participación de empresarios, de malos empresarios privados que merecen cárcel, sí. Participación también amplia de comunarios, interculturales, ciertos grupos sociales que también merecen cárcel, sí, ¿no es cierto? Porque el hecho que seas no empresario no te da más derecho, o al revés, ¿no es cierto? Porque todos tenemos que ser iguales ante la ley. Entonces, primero hay que derogar todas esas leyes incendiarias y prohibir la quema. Primer tema. Segundo, hay otro tema también, es mucho más amplio para hablar, pero en general uno de los problemas serios que tienes, y sucede en la minería también, es que la tierra en sí, ¿no es cierto? La propiedad de la tierra está altamente cuestionada en Bolivia. Entonces, es más, se dan concesiones, se dan parcelas, y como alguien tiene una participación temporal, digamos, en eso, un permiso temporal, pues lo quemo, lo destruyo y qué me importa, después se lo devuelvo al gobierno, digamos, para ponerlo de manera sencilla. O se lo dejo para alguien, ¿qué importa? ¿No es cierto? Entonces, lo mismo pasa en las concesiones con la minería, porque ya no existe el tema de concesiones. Cuando tú eras realmente propietario de tu concesión, la cuidabas, que no daña el medio ambiente, no quemabas, no contaminabas, porque es tuyo, lo proteges. Aquí, no, aquí la tierra,
especialmente la que es quemada en grandes hectáreas, no es de nadie, y lo que no es de nadie, pues nadie cuida. Eso es lo que sucede. No, te dicen, es del Estado, no, lo que es del Estado no es de nadie, ¿no? Entonces, eso es bien importante, proteger la propiedad privada, reformular lo que significa ser propietario de la tierra. Recuerda a los campesinos en Bolivia, tienen tierras que se les ha distribuido, pero no pueden venderla, no pueden hipotecarla, no pueden transferirla, y al final de cuentas no pueden hacer lo que quieran con su tierra, porque al final no es de ellos, pues cuando tú no puedes disponer de tu tierra como quieres, no es tuya. Entonces hay temas de propiedad, hay temas de donde se deja avasallar, hay temas donde se permite quemar. Y eso es uno de los primeros temas que está en nuestro programa para definitivamente terminar con eso en el país. Y déjame 30 segunditos más mencionarte que para eso necesitas una fuerza grande de gente, de guardabosques, que estén cuidando los bosques. No tenemos guardabosques. Tenemos, creo, la otra vez me hablaba alguien de que cuida unos bosques, no quiero entrar en detalles porque hay un tema judicial de por medio. El pobre hombre, él solito tenía que cuidar miles de hectáreas y decía, somos 7 para todo esto, y yo he denunciado que estaban quemando, y ahora el hombre está en un proceso judicial que lo quieren meter preso por haber denunciado eso, porque la Es un justicia tema altamente politizado, el tema altamente politizado, por eso no quiero entrar mucho en detalle, especialmente de qué se trata, porque está muy politizado. Pero ¿qué hemos decidido nosotros dentro de nuestro programa de gobierno? Vamos a hacer que la Armada Boliviana, que es en realidad la Fuerza Naval, ¿no es cierto? Más allá de cuidar los bosques y los lagos, y navegar por bosques, lagos y ríos, le vamos a dar la función de cuidar los bosques, como fueron alguna vez, hace varias décadas. Entonces, de entrada, en las primeras 24 horas de gobierno vas a tener 5,000 guardabosques. Y por supuesto, se les va a dar el presupuesto necesario para cuidar de los bosques. Entonces, vamos a tener una fuerza naval que en vez de cuidar solo lagos y ríos, ¿no es cierto?, cuiden de los bosques. O sea, seamos eficientes con la gente que ya tenemos, con los hombres de bien que quieren hacer un mejor trabajo. No vamos a contratar 5,000 más empleados públicos, no, van a ser los mismos que les vamos a dar otras funciones. En todo caso, digamos, es imprescindible también tocar el tema, en algún momento se lo tiene que ver, tema jurídico, porque no puede ser que un guardabosques que denuncie, por ejemplo, el daño que hace la actividad minera, sea procesado, sea denunciado por las cooperativas. Hay una displicencia al respecto muy, muy fea y que contradice lo que supuestamente este gobierno tenía que ser más vinculado con la madre tierra. Hay alguien que nos está quemando el chat en Facebook, que justo, y creo que ya ha contestado la pregunta, dice, señor Dum, ¿usted qué opina de la empresa Cargill que está quemando los bosques? Señor Dum, esa misma persona que nos acompaña, Ana Laura Rojas, le pregunta un tema de política internacional. El gobierno de Morales, el gobierno de Arce, ha establecido vínculos incluso relacionados con el tema de energía nuclear con Irán. La noticia del fin de semana ha sido que la noticia internacional ha sido el ataque primero de Israel con aviones hacia los principales emplazamientos nucleares de Irán, y esto ha sido complementado con un nuevo ataque con bombarderos pesados de parte de Estados Unidos. En tema de política internacional, ¿qué opinión le merece esto? El mundo está al borde de una tercera guerra mundial nuevamente. Claramente el país, Bolivia, tiene que tener un posicionamiento en el ámbito internacional que vaya pues con una idea de país que ama la vida, la libertad, la propiedad privada y la seguridad jurídica. Y tiene que ser un país, ¿no es cierto?, que refleje en sus relaciones internacionales ese tipo de intereses. Y no son tantos los intereses del gobierno y del partido, son del país y de los ciudadanos. Las relaciones internacionales tienen que ir en beneficio, seguridad y protección, y beneficio, vuelvo a repetir esa palabra 2 veces, de la ciudadanía boliviana. ¿De qué?
en este caso en concreto del ataque norteamericano a Irán. Bueno, mira, el decir condeno el ataque y me pongo a favor de Irán, ¿qué estás diciendo con eso? Te estás poniendo en una posición muy compleja donde te estás poniendo en una situación de vulnerabilidad muy grande, donde, primero, ¿quiénes van a ser afectados por eso? Luis Arce y en su gabinete, no, todos los ciudadanos bolivianos. El rato de que no haya comercio con Bolivia, el rato, como ya está sucediendo, que se ve a Bolivia como una amenaza regional. Mira, no se habla mucho de eso, ¿no? Yo he estado sosteniendo reuniones con importantes personeros, lo llamamos de manera general, de las fuerzas de seguridad nacional, eh, emisarios no oficiales de otros países que me han visitado y nos dicen, Bolivia es un problema para nosotros. Ya es un problema de seguridad nacional para nosotros. Es un problema por la vinculación que ha tenido los gobiernos de Morales y de Arce con proyectos políticos progresistas como el que rige Irán. Mira, imagino que por ese lado. Pero le hago una consulta. Sí, eso y la presencia física, ¿no es cierto?, de ciudadanos que a nivel mundial no tienen libre tránsito, lo digamos. Ya. Pero están muy cómodamente instalados en Bolivia. Ahora, en todo caso, entonces, para salir de ese tema, porque me parece muy interesante lo que está diciendo, entonces deberíamos estar respaldando, entiendo yo, si no vamos a estar en una postura del lado de Irán, como ha venido haciendo el gobierno, deberíamos estar del lado del gobierno de Trump, que apoya a Israel, que desde octubre del 2023 ha ocasionado la muerte de cerca de 50.000 personas, civiles en su mayoría, en la Franja de Gaza. ¿Es así? No, mira, nosotros tenemos que estar, más que hablar que voy a estar particularmente apoyando a un país. Claro, se lo planteo sí. Porque el mundo está polarizado, o sea, siempre, sí. Digamos, a ver, es un poco también le quiero consultar esta polarización. Si no eres de tal lado, eres tal lado, digamos, si apoyas la agenda LGBT, si apoyas la búsqueda de los derechos ambientales o los derechos humanos, eres zurdo. Si estás con Irán y no estás con Israel, eres zurdo. O sea, quiero consultarle acerca de esa polarización que no necesariamente... Claro, y no se puede, a ver, las relaciones internacionales hay que verlas con una visión global y una visión de qué es lo que va y que quede claro. Los países como instituciones tienen intereses. Seamos claros. Sé que suena frío, pero tienen intereses. ¿Cuál es lo mejor y en el mejor interés de Bolivia para repercutir de mejor manera, ¿no es cierto?, en la vida de los ciudadanos, en la seguridad, en la protección de la vida, otra vez, la seguridad jurídica, la paz, la propiedad privada? Entonces, por eso las relaciones internacionales se ven como los intereses del país, porque los países tienen intereses, así de sencillo. Por eso cuando se maneja con ideología es cuando fallan las relaciones internacionales. Especialmente si tienes un país donde cada 5 o 20 años van a cambiar de ideología, cambias toda tu estructura de relaciones internacionales. Entonces la seguridad nacional, la vida y el respeto a la vida, el respeto a la propiedad privada, es lo que se tiene que ver. Y hay que tener posiciones que no sean contrarias a lo que va con los intereses de Bolivia. Por ejemplo, Bolivia necesita dólares y necesita inversión extranjera directa. Necesita apertura de mercados. Necesita que en el país se hagan inversiones. Necesitamos inmediatamente una infusión de dólares. Necesitamos como país tener las bases para estimular el sector productivo, poder crecer. Entonces, si tú tienes una política internacional de cerrarte contra el mundo, de volverte el enemigo de tus propios vecinos, ¿cómo te va a ir? Claro, entonces, o sea,
estamos hablando de un pragmatismo que usted menciona que para esta búsqueda, esta necesidad de dólares, esta necesidad de reinsertarnos en el mercado, de exportar, todo eso, tendríamos que ponernos, si lo estoy entendiendo, de ese lado, digamos. Nos tenemos que poner del lado de que beneficia a los ciudadanos, beneficia al país, porque todo se hace por el bien de los ciudadanos. Ahora te diré, hasta puede darse un caso que sé que es bien controversial, donde, por ejemplo, el gobierno no tendrá relaciones con un país X. ¿Por qué? Porque es un país que causa daño. Pero si un empresario, un ciudadano, de manera particular, ve un interés particular en hacer algo con un empresario de ese país, entre empresarios pueden hacer lo que quieran, son libres. Pero eso no significa que va a haber una política de Estado sobre eso, ¿no es cierto? Entonces, Claro, eso tiene que quedar claro. O sea, sí, eh, sí, quiero tocar un par de temas más. Me ha quedado claro, digamos, la idea. Yo particularmente, ya que estamos en este marco de la charla, a mí me parece muy interesante la postura de Chile. Chile es un país que depende económicamente mucho de este tipo de relaciones internacionales. Chile es un país que más allá de que tenga hoy por hoy un gobierno de izquierda, tiene una idea, una cosmovisión como país que está muy inserto en el tema de la economía global de mercado. Y Chile es un acérrimo crítico de lo que está pasando con Trump, de lo que está pasando en Gaza, de lo que está pasando con Israel. Probablemente no sea lo que le conviene a muchos empresarios, a muchos líderes de ese país, pero tiene una postura muy puntual sobre ese tema. Otro tema que quería consultarle tiene que ver un poco con un dato que siempre lo manejamos aquí y que creo que ningún candidato lo está manejando, por eso también quiero consultarle. La Fiscalía del país recibe anualmente, el año pasado, que han sido más de 50.000 casos de violencia eh, contra la mujer. El propio Andrónico, hoy candidato en su función de presidente del Senado, criticaba la ley 348. Hay una corriente social que sitúa, digamos, al feminismo, a la lucha por los derechos de la mujer, como que estuviesen en la vereda izquierda de la política. Es evidente, estamos en junio, mitad de año, ya prácticamente se han igualado los índices de feminicidios en el país con relación al año pasado. ¿Cuál es su postura como candidato sobre este tema? a ver, uno de los temas fundamentales muy importantes es que tenemos que tener igualdad ante la ley. Todos. Y no solo eso, debemos tener también este principio básico que no solo debería ser constitucional, porque a veces es y a veces no, debería ser siempre constitucional y debería ser la base de todo sistema jurídico, que toda persona es inocente hasta que es probada culpable. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede con la ley 348? La ley 348 tiene una situación donde da prioridad a la mujer. Obviamente la intención es proteger a las mujeres de cualquier tipo de violencia y sancionar a los agresores. De las asimetrías de la sociedad. Exacto. Y estamos de acuerdo. O sea, por supuesto que sí, no puede haber violencia, no puede haber agresión. Pero el tema es que en su implementación y en su propia redacción, buscando garantizar la máxima protección y seguridad a la mujer en situación de violencia y a sus hijos, se establece una situación por la cual se dice, uno, la mujer, y voy a simplificar esto porque es un tema más profundo, por supuesto, pero básicamente la simple denuncia de la mujer es suficiente para meter al hombre a la cárcel. Se resume eso. Y el hombre tendrá que defenderse, ¿no es cierto?, desde donde está. Las pruebas no valen, no importa, no se toman en cuenta. La palabra de la mujer es suficiente.
Entonces, hay casos, por supuesto, donde eso puede funcionar, pero hay muchos más casos donde en realidad se da un abuso. Se da un abuso. ¿Mm? La mujer tiene la posibilidad de decir, no me das esto, no se hace esto, yo te acuso de esto. Y ya estás muerto. Entonces, no hay igualdad ante la ley, porque se No, está dando prioridad vulnerando pero los derechos de otros. Y eso no puede suceder. Entonces, por la 348 tienes miles de hombres presos que son inocentes. Y al final no, se prueba que son inocentes y se dice, lo siento mucho, hermano, pero la ley dice que así tiene que ser. Ahora, yo quiero hacer, mira, lo que te voy a comentar es algo muy particular, muy personal. He visto en una situación particular, muy cercana, donde yo he sido testigo, en la ley 348, donde una supuesta agresión y violencia contra una señora. ¿Ok? El proceso ha durado 2 años y yo he sido llamado como testigo y he podido evidenciar cómo la ley, estando tan distorsionada, ha hecho no solo que el caso dure 2 años, sino ha hecho cosas como que no se puede recrear la escena, porque eso puede generar un problema psicológico a la mujer. No se puede mostrar ninguna prueba en defensa del hombre, porque eso puede generar daño psicológico a la mujer. Las pruebas no valen. Da la casualidad que había fotos ese día, porque era un momento de esparcimiento. ¿No? Ninguna foto ha servido de prueba. No, las pruebas que se han presentado no han servido ninguna, porque bajo la ley no se puede, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la situación? Me imagino, para el acusado, miles de dólares en gastos, persecución judicial por todos lados, corrupción judicial por todos lados. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? En este caso he podido percibir que en realidad hay abogados y bufetes de abogados que han hecho de la ley 348 una industria. Buscan a las supuestas víctimas para proponerles un acuerdo. Es más, la mujer víctima nunca ha aparecido en el juicio de 2 años, nunca que yo sepa. No, pero eso, por ejemplo, tiene que ver con que la ley misma dictamina que en este tipo de delitos la fiscalía investiga de oficio. Exactamente. Entonces, no Sí, hay la mujer, no hay nada, como muchos nunca, otros delitos. es más, Pero nunca ha testificado nada porque la ley da la facultad que sean otros los que manejan el proceso. Entonces, ojo y no me malentienda, hay que garantizar la protección y seguridad a las mujeres, por supuesto. Pero la claro, o sea, forma en que se hace es lo que hay que cuestionar. sí, las mismas defensoras de los derechos de la mujer cuestionan la estructura misma de la ley. Capaz que el espíritu está bien, pero, a ver, usted está hablando de un tema personal. Yo he visualizado y he visto muchas veces que la propia policía, al momento de ver una mujer golpeada, agarran y le dicen, no te conviene denunciar, no te conviene denunciar, algo habrás hecho, digamos, o sea, culturalmente estamos Culturalmente, preparados en el chip, nuestro chip está preparado para funcionar así, pero para mí es importante un poco, digamos, qué es lo que trata de defender en el espíritu. Está bien, coincido con usted en que las formas pueden ser muy complejas, pero el espíritu es este de la simetría. Es decir, por ejemplo, cuando hay un feminicidio, es que una mujer ha sido asesinada por su condición de mujer y porque tiene una relación con el agresor. Es pareja, es la novia, que no existe esa figura. La proporción de esos casos frente a lo que sucede con los varones, es decir, a un hombre no lo matan por su condición de hombre, o sea, lo atropella un auto, se caerá de un edificio en el que está trabajando, pero no lo mata su pareja por un ejercicio de poder
y una posición de poder y una relación vinculante. Un poco eso es, a ver, usted, más allá de que tengamos una sociedad donde el machismo hace que el hombre no denuncie, pero uno busca la cantidad de denuncias que hay de hechos de violencia contra mujeres versus la que hay de hechos de violencia que mujeres ejercen contra varones, es mínima. Y esta sociedad tiende a tener eso y últimamente igual, por ejemplo, se está manifestando en otro escenario que seguramente me encantaría, estamos justo en el borde del cierre de la entrevista, por ejemplo, lo que está pasando con los delitos de invasión y violencia vinculados con la intimidad. Estamos hoy por hoy en una bomba de tiempo de una sociedad que se lambe, por decirlo de la forma más vulgar posible, que se extasia compartiendo videos de gente que tiene familia, que tiene hijos y que se ha puesto de moda compartir videos de la intimidad de las personas, Así que también es una forma de violencia. por supuesto. Entonces, son temas, yo quería un poco también en la entrevista buscar temas que no son los habituales y que de alguna manera tratar de meter el dedo en el programa. Por eso me llamó mucho la atención este tema de la eliminación de los ministerios. Por eso le pregunto cuál sería una postura frente al tema de los incendios, porque evidentemente, digamos, hay cierto sector de la sociedad boliviana que le interesa decir que los incendios son solamente obra de los avasalladores, de los colonos, y no están así. No Está están así. comprobado que no están así. No Está están comprobado que hay un agronegocio que es totalmente draconiano, que es un agronegocio que compra voluntades, un agronegocio en el que está involucrado el mismo hijo del actual presidente, con un predio gigantesco que hasta ahora no se puede explicar cómo una persona de 24 años pueda comprar más allá de los créditos o lo que sea, pueda comprar un predio en el campo de 3 millones de dólares de valor. Pero bueno, si me gustaría, si es posible, en el marco de su campaña, si se lo permite, tener una segunda oportunidad, porque tengo varios temas del plan de gobierno. Por supuesto, y te agradezco mucho, perdón, te agradezco mucho, son temas importantísimos, como este de la ley 348, me parece fantástico. Queremos protección, queremos respeto a la vida, sí, pero ¿cómo es el tema? ¿No es cierto? Porque lo que no se puede hacer es como se hacía en algún momento con el gas mostaza en alguna guerra, ¿no es cierto? Miren, en esta población hay tres personas que hay que eliminar, sí, pero hay 200 niños, no importa, lancen el gas mostaza. O sea, por ir detrás de 3 culpables, arrasamos con 200 inocentes. Eso no se puede hacer con la ley. La ley 348 tiene que existir bajo la base de proteger a la vida, proteger a la mujer, que no sean víctimas de abusos, sí, pero bajo un esquema legal que no se lleve inocentes en el camino. Perfecto, bueno, hemos estado conversando cerca de 50 minutos. Como le digo, me encantaría en otra oportunidad continuar con otros temas que tienen que ver con el tema económico, con el tema también educativo, que me parece que es muy importante, lo que está pasando en el país respecto a universidades, colegios, el tema de la situación de los hidrocarburos, se va a mantener la subvención. Usted habla mucho del tema de la libertad económica, y yo digo, libertad económica subvencionada, ¿cuál sería la política de Jaime Dun respecto a la subvención de los hidrocarburos? ¿Cuál va a ser la política cambiaria? Un bolsín fijo, hay muchos temas, pero como le digo, nos hemos quedado cortos, son las 9 de la mañana con 30 minutos, y yo le quiero agradecer profundamente el tiempo que ha tenido con nosotros hoy. Gracias a ti, muy buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias, estamos conversando con Jaime Dun, candidato a la presidencia, con quien hemos estado hablando sobre múltiples temas, lo que está pasando en el país, la situación de diferentes actores. Amigos, buenos días. Ese es el tipo de entrevistas que se tienen que hacer, ya que no hay debates, ¿no es cierto? Veamos los pensamientos claros, concretos que se tiene. Por supuesto, para mí también es muy importante saber qué opinan ustedes, porque al final lo que opina la ciudadanía, lo que quiere la ciudadanía, se tiene que discutir, se tiene que analizar y se tiene que ver lo que es mejor. Les comento, les voy a pasar el siguiente dato, que a partir de esta noche voy a hacer un live todas las noches
para poder justamente tocar algunos temas importantes, para poder discutirlos y tomar preguntas de la gente y poder hacer como una especie de, sé que es difícil, pero con la tecnología se puede llegar a hacer lo más cercano a un conversatorio. Vamos a tomar preguntas, estamos trabajando sobre ese tema para tener todo listo a partir de esta noche. Se les va a avisar por todas las redes la hora a la cual vamos a empezar. Eso también se está afinando en este momento, porque lo que vamos a hacer es que sea un live en cadena con varios, con varios medios y varios servicios de Internet y se van a poder unir para retransmitir el live todos los que quieran. Se va a poner unos links para, si tú tienes tu TikTok, te vas a poder conectar y ayudarnos a expandir el live a través de tu cuenta. Lo mismo con Facebook, con YouTube, etcétera, etcétera. Entonces, se está preparando eso y les voy a avisar más tarde. Entonces, queridos amigos, les agradezco mucho. Voy a tener que colgar ahora porque estoy justamente atendiendo varios temas que tienen que ver con inscripción. Hoy día es un día clave porque estamos haciendo ciertos reclamos legales, estamos interponiendo unos reclamos muy importantes por la vía legal para forzar, en el buen sentido de la palabra, que hoy se, se quite el candado a los procesos que necesitamos que se que se liberen para generar la información necesaria para hasta el día de mañana poder tener resultados que sean positivos. Ya se ha avanzado muchísimo, pero ha habido una traba que se ha dado. Ya hemos trabajado el fin de semana destrabando todo eso y hoy se está efectivizando y voy a ir a ver justamente cómo va ese tema y les voy a estar informando a lo largo del día. Muchísimas gracias, queridos amigos. Buenos días.